Hola lectores, ¿qué tal? Vengo con toda mi intención de hacer una reseña breve, relativamente corta. De verdad que esta es una cosa que digo en el 100% de las últimas reseñas aproximadamente. Lo que pasa es que cuando edito ya no sé qué información recortar, ya no sé qué segundos quitar. Lo que hago es ir al principio del vídeo y sacar ese comentario, porque claro, parece que me estoy cachondeando si al principio os digo, esta reseña va a ser breve y me sale media hora de reseña. Esta de verdad que busca ser breve, creo que lo tengo fácil por el tipo de libro que es, pero antes dejadme dedicar unos minutos de nada a mi rinconcito de spam, pero es que de verdad que vale muchísimo la pena, y es que os puedo recomendar tanto La Guardia como El Palacio de Hielo sin ningún temor. Eso sí, es para públicos diferentes. La Guardia os adentrará a un universo de marineros rudos, miserables, sin principios, pero que la poesía de Cavadías, que él mismo fue un marinero que vivió prácticamente toda su vida en el mar, embarcado, hace que también te traslade la ternura que se esconde detrás de estos hombres brutales. Es una historia dura, pero realmente fascinante. Os dejo la reseña por aquí arriba por si queréis más información. Y hace más o menos una semana salió a la venta el segundo libro de la editorial de esta casa, que es El Palacio de Hielo de Tarjei Vesaas. Una historia que, si bien comparte la poesía y el lirismo de La Guardia, es una historia muy tierna, muy dulce, que narra el viaje sentimental y emocional de una niña ante la desaparición de una amiga. Se está ambientada en un pueblecito noruego nevado, y Tarjei Vesaas sabe realzar, erigir la fuerza de la naturaleza como una misma extensión de los sentimientos y emociones que embriagan a esa niña, a esa protagonista. Tengo la suerte de poderos recomendar estos libros como si fuesen otros libros que no hubiera publicado yo. Recordaros que lo podéis encontrar en las librerías y también en la web de la editorial. Y si lo compráis en la web de la editorial, os viene con un marcapáginas a juego. Ya está, momento spam superado. De verdad que yo detesto encontrarme este spam en vídeos, pero me gustaría muchísimo que me apoyarais en este proyecto, porque creo realmente que si la cosa funciona podré recuperar obras de la literatura como estas dos, que merecen y muchísimo volver a las librerías. Hoy os vengo a hablar de Fernanda Melchor. Ya sabéis que es sino mi descubrimiento de literatura contemporánea. Fue gracias a Alexis Ayala, ex youtuber, ya no hace vídeos de YouTube, y bookstagrammer, que es de México. Nos conocimos por las redes y hablando me quiso regalar un libro de una autora mexicana que yo por aquel entonces no conocía, y yo acepté, pero con la condición de yo mandarle otro libro, ¿no?, que le recomendaba. Él no lo ha leído aún, creo. Yo le mandé Espejo Roto de Mercè Rodoreda, Mirai Trencat. Creo que aún no lo ha leído, pero creo que va muy liado. A mí me mandó Temporada de Huracanes y me hizo tanta ilusión que, aunque a priori la historia no me llamaba especialmente la atención, me puse a leerlo y me quedé con la boca abierta. Os dejo la reseña de Temporada de Huracanes por aquí, porque en esa reseña aún tenía todas mis sensaciones muy recientes, pero bueno, es que fue una de mis mejores lecturas de ese año. Aluciné con la intensidad de la voz de Fernanda Melchor a la hora de introducirnos a tanta miseria, tanta violencia, al narcotráfico, a las creencias de ese territorio de México que nos presenta con tanta dureza. De verdad que a mí en este sentido me recordaba muchísimo a La Guardia, de introducirte sin compasión a un universo incómodo de lo duro y crudo que es. Me quedé alucinado con Temporada de Huracanes y me dije, lo tengo que leer todo de esta autora. Y sí, lo leí todo. Leí Falsa Liebre, que es su primera novela, y leí el libro del que os quiero hablar hoy, que es Aquí no es Miami, de Fernanda Melchor. Pero es que además, ahora mismo ha salido su tercera novela, que es Paradise. Yo ya lo he empezado, ya voy por aquí, y de verdad que eso es lo que leí volviendo de la librería. O sea, mientras caminaba por la calle, volviendo a casa, me leí eso, y no puedes parar, de verdad. Me lo voy a terminar en nada. No me está decepcionando de momento. Y yo venía con unas expectativas muy altas de Temporada de Huracanes. Pero bueno, dejamos Paradise a un lado, que aún no lo he terminado, porque en este vídeo me quiero centrar en Aquí no es Miami. Bienvenidos a Trotalibros.
Vivir en una ciudad es vivir entre historias, las que se escriben en libros, las que circulan en periódicos y pantallas, las que se transmiten de boca en boca y mutan bajo una lógica similar a la de los virus, esos entes que, sin siquiera estar vivos, se replican en un afán obstinado por permanecer en el mundo. El gran error que puedes cometer a la hora de empezar a leer Aquí no es Miami es venir de temporada de huracanes y esperarte una cosa similar. Es un consejo que te he dado, ¿vale, bonito? Si te sienta bien, bien, y si no, pues nada. Si bien es evidente que lo escribió la misma escritora y que comparten muchísimos puntos, e incluso también me atrevería a decir temáticas, son dos libros muy diferentes. Ya solo por el mero hecho de que Temporada de Huracanes es una novela y Aquí no es Miami es una obra periodística. Pero no le haría justicia del todo al libro si dijera que es la obra periodística de Fernanda Melchor. Y es que los relatos que conforman Aquí no es Miami son una especie de híbrido entre la crónica periodística y el cuento narrativo. Para mí este es el gran acierto de Fernanda Melchor. Eso es algo que a mí me encanta, que ya lo hizo Gabriel García Márquez, entre muchos otros, pero que nunca me canso de leer este tipo de relatos. ¿Por qué? Pues porque te trasladan hechos reales, hechos que sucedieron, pero sin fechas y sin la búsqueda constante de ese ideal tan importante y tan esencial del periodismo, de la neutralidad y la objetividad, sino que te lo cuenta pues con la fuerza y la intensidad del relato oral, ¿no? Como si fuera, yo que sé, la vecina del cuarto el que te está contando qué ha pasado esta mañana en la calle delante del edificio. Esto es lo que consigue Fernanda Melchor en los relatos que conforman Aquí no es Miami. Contarte anécdotas reales tras, estoy seguro y se nota, un gran trabajo de investigación y documentación, pero te lo cuenta como si fuera un relato, como si fuera una historia. Los relatos que recopila Aquí no es Miami son los artículos que escribió Fernanda Melchor a lo largo de casi 10 años, entre los años 2002 y 2011, y prácticamente todos están ambientados en la Veracruz natal de Fernanda Melchor, en México. Fernanda Melchor explica a la perfección la naturaleza de los relatos que encontraréis en Aquí no es Miami en su misma introducción. Me parece una introducción, bueno, creo que no lleva el nombre de introducción, sino de nota de la autora. Me parece extraordinaria. Son 4 páginas que te sintetizan la naturaleza y lo que ha querido hacer Fernanda Melchor en esos artículos, que es contarte historias reales sin ningún tipo de fobia a la subjetividad, pero no reconociendo más ficción en los hechos que narra que la experiencia y el lenguaje humano, porque los hechos fueron esos. Lo que pasa es que lo cuenta como un ser humano. Dice Fernanda Melchor: el lector encontrará en estas páginas relatos que se rehúsan a dialogar con la historia en mayúsculas, relatos que no buscan cebarse en una anécdota determinada, sino en el efecto que ésta tuvo en la sensibilidad de sus testigos. Esto de no dialogar con la historia en mayúsculas me recuerda muchísimo a otra escritora absolutamente impresionante, premio Nobel de Literatura, que es Svetlana Alexievich, ¿no? Esta obsesión, tras haberse documentado, investigado y entrevistado a miles de testigos y personas, no dar un relato periodístico de lo que pasó a lo largo de todo el derrumbamiento de la Unión Soviética, sino escuchar esas voces tantas veces silenciadas, esas voces anónimas que no pasarán a la historia. Pues Fernanda Melchor hace exactamente el mismo ejercicio, pero en Veracruz y con hechos más concretos que las temáticas generales que aborda Svetlana Alexievich en cada uno de sus libros. Aparte de esta naturaleza híbrida entre el cuento narrativo y la crónica periodística, los relatos que conforman Aquí no es Miami, divididos en 3 partes, luces, fuego y sombras, comparten esa temática que también comparten a su vez con Temporada de Huracanes, o incluso me atrevería a decir con Paradise, esa obsesión de Melchor para entender el origen de la violencia tan presente en su país. Busca acercarse a la realidad de la cruda supervivencia diaria de muchas personas sin rostro que luchan para llegar al día siguiente en Veracruz. Y buscando estas dos cosas, el origen de la violencia y la realidad de la supervivencia de los habitantes de Veracruz, un tema que está siempre presente, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, es el narcotráfico. Aquí
Aquí no es Miami es un libro corto, tiene 158 páginas y cuenta con 12 relatos. De estos 12 me gustaría destacar y contaros un poco por encima 5 de ellos para que os hagáis un poco la idea de qué tipo de historias vais a encontrar aquí. El primero de todos los relatos se titula Luces en el cielo y la misma Fernanda Melchor relata la última vez en la que creyó fervientemente en algo. Y ese algo es en los extraterrestres. Un día en la playa avista una luz en el cielo y cree que ha visto pues la nave de un ovni, de un extraterrestre. Además no es la única que ve esa luz, es algo que se discute en televisión, sale un famoso que cree en los extraterrestres, se abre ahí un debate público, ¿no? Pero pronto el lector se da cuenta que esta experiencia personal de Fernanda Melchor contando la última vez en la que creyó en algo, ella nunca más creería tanto en algo como en los extraterrestres, en ninguna religión ni en ningún ideal político. Al final todo esto, toda esta experiencia personal es una excusa para presentar al lector ya en el primer relato que conforma este libro la presencia del narcotráfico en Veracruz y cómo está inextricablemente unido al día a día, la monotonía de la gente que vive ahí. Luego hay otro relato que se llama Una cárcel de película y narra una especie de... A mí este relato me recordó muchísimo a La hojarasca de Gabriel García Márquez, creo que fue la primera novela de Gabriel García Márquez, porque relata muy bien cómo Mel Gibson, el actor, elige una cárcel de Veracruz para rodar unas escenas de una película que está dirigiendo y creo protagonizando a la vez. Y se ve perfectamente cómo todos los presos son desplazados a otras cárceles y se crea una especie de terremoto por la llegada de Mel Gibson. Se detiene todo y una vez más Fernanda Melchor te engaña porque todo esto es una excusa para abordar otro gran mal de su país, que es la corrupción. Pero no os creáis que todos los relatos que conforman Aquí no es Miami pone el foco en los males del país. También hay cuentos más narrativos, como puede ser La casa del estero, que te relata la típica historia de la casa encantada, pero es que es real. Aquí no nos olvidemos que, aunque sea más narrativo este relato, no deja de tener su parte de crónica periodística y todo lo que cuenta son hechos reales con testigos. Y realmente la casa del diablo, que es esta casa encantada que protagoniza esta historia, existe y hay muchas creencias relacionadas con esta casa y realmente unos jóvenes vivieron ahí una serie de hechos paranormales que te narra Fernanda Melchor en este relato. Ese relato de terror, si lo conjugas con la intensidad de la voz narrativa de Fernanda Melchor, te sale un cuento de terror redondo. Así que David, de gafas y ojeras, este relato no te lo puedes perder. Os dejo también por aquí arriba el canal de David, que tiene un canal genial y es más especializado en literatura del terror. Uno de los relatos que me gustó más fue Reina, esclava o mujer. En este relato Fernanda Melchor se acerca a una más de las figuras anónimas que han pasado por Veracruz, que es Evangelina, que fue elegida como la reina del carnaval de Veracruz, que allí ser elegida reina del carnaval es un honor impresionante. Te vuelves la figura más popular, más deseada de todo Veracruz. Te salen enamorados de debajo de las piedras. Esta Evangelina, que además es modelo, muy bella, muy prometedora, ¿no? Fue elegida reina del carnaval. Y Fernanda Melchor lo que hace es investigar cómo esta chica, que fue tan popular, tan bella, tan admirada, pudo pasar a ser una madre asesina, es decir, asesinar a su bebé. Pudo acabar loca y siendo amante de un narcotraficante. Una vez más, la historia de Evangelina es la forma de Fernanda Melchor de, a través de lo pequeño, mostrarnos el gran problema, no al revés. No mostrarnos un gran problema, la corrupción, el narcotráfico, la sociedad patriarcal, sino mostrarte a través de pequeñas historias de gente que estoy seguro que Evangelina nunca habría dicho que sería la protagonista de un relato de una escritora internacional como Fernanda Melchor. Es gente anónima, es gente pequeña, si me queréis entender. A través de estas historias anónimas, mostrarte con toda subjetividad y todo el aliento humano que comporta los grandes problemas de Veracruz y de México. Es genial. Y finalmente, el quinto relato del que os quería hablar, muy rápidamente, porque yo, no creo que sea el mejor relato de Aquí no es Miami, pero solo por dar título a Aquí no es Miami, creo que se tiene que mencionar, ¿no? Aquí no es Miami narra la historia de unos migrantes polizones que bajan por error al puerto de Veracruz pensando que ya habían llegado a Miami, ¿no? Querían entrar a Estados Unidos y se habían descontado o no habían contado alguna parada del barco y bajan pensando que es Miami.
cuando en realidad es Veracruz. A mí este relato me pareció muy de Juan Rulfo, ¿no? Esa inocencia, esa desorientación, ¿no? Te transmite perfectamente Fernanda Melchor esos silencios incómodos de, pero, perdona, ¿dónde estamos, no? Pero no creo que sea para nada el mejor relato de esta recopilación. Pero bueno, da título al libro, ¿qué queréis que os diga? Y esto es básicamente Aquí no es Miami, 150 páginas de unas historias que se mueven entre el rigor y la realidad de una crónica periodística y la efectividad, la intensidad y yo diría la humanidad de un cuento narrativo. Historias que con esa intensidad más propia incluso diría de la oralidad que de la literatura, que Fernanda Melchor ya nos demostró muchísimo en Temporada Huracanes, como el estilo de Fernanda Melchor discurre como una cascada, no puedes parar de leer porque es que es como alguien que te va contando cosas, pero es que lo hace tan bien. Yo he disfrutado mucho Aquí no es Miami. Sí que es cierto que yo me llevé una cierta decepción porque venía de Temporada de Huracanes y aunque yo me preparé mucho mentalmente diciendo, aquí no te vas a encontrar una novela, te vas a encontrar crónica periodística con los peros y los asteriscos que quieras, pero es crónica periodística, no vas a encontrar lo mismo. No se puede comparar Aquí no es Miami con Temporada Huracanes. Sí que es identificativa la voz de Fernanda Melchor, que está presente en los dos libros, pues que la gente no vaya a Aquí no es Miami esperando Temporada Huracanes. Lo va a encontrar mucho más en Paradise que en Aquí no es Miami. En Aquí no es Miami es un tipo de literatura mucho más diferente, de distancias cortas, relatos muchas veces de 5 páginas o de 10 páginas que están muy bien, pero que no es lo mismo. Yo era como la tirita que necesitaba para llegar a Paradise sin morderme las uñas, ¿no? Me llama mi madre. Pero nada, destacar el talento de Fernanda Melchor. Sigo apostando muchísimo por esta escritora. Creo que llegará muy lejos, de verdad. Creo que esto es el principio de algo muy grande. Ya no solo por su estilo, por su imaginación, por su rigor, sino por lo valiente que es de abordar ciertos temas. No tiene ningún miedo y se mete de lleno a ellos, sin ningún pudor, sin ninguna censura y sin ahorrarle nada al lector. O sea que yo, como lector, no puedo hacer otra cosa que agradecérselo. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído algo de Fernanda Melchor, si os gustó, si no, por qué. Y si vais a leer su nueva novela Paradise. Llevo 30 páginas y estoy alucinándolo ya. Estoy alucinando. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. Hey,